Primera de Juan capítulo 4, versículo 15. Hablamos la semana pasada acerca del amor y la perfección del amor y cómo somos perfeccionados en el amor. Es interesante, es hermoso que la palabra de Dios se define a sí misma. O sea, si bien es cierto, también necesitamos de diccionarios, comentarios y apoyo, pero la palabra del Señor se define a sí misma. Mire, vamos a hacer un breve resumen de los versículos anteriores, porque nos da definiciones y la misma palabra del Señor nos da la respuesta. Por ejemplo, es interesante que comienza el versículo 7 de este capítulo 4 y el apóstol Pablo, ¿cómo se refiere a los oyentes de esta carta? Les dice, amados. Por eso yo en la mañana les mandé un mensaje y ese mensaje decía, amados. Me costó, pero dije, es bíblico, está en la Biblia, por tanto lo voy a hacer. No suena cursi porque el apóstol Juan lo está haciendo, amados. Así que acostumbrémonos a tratarnos así. Ámense unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dijimos que este amor que proviene de Dios, que nace en Dios, es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, su naturaleza es de ser una persona amorosa. No algo sentimentalista, dijimos, no algo que sea de una mera emoción, sino que hablamos de que el amor proviene y nace de Dios. Este amor ágape que se muestra en esta carta es un amor sacrificial. O sea, es entregar amor a quien tal vez no merece nuestro amor. ¿Ya? Y podríamos tal vez cuestionarnos, o el mundo puede cuestionar esto, porque esta corriente que es espiritual va en contra de la corriente espiritual que es del mundo. A veces decir amar al que me odia, ¿sí? Estos tipos están locos. Bueno, la Biblia nos define como locos cuando somos los que predicamos el Evangelio. El Evangelio es locura para aquellos que se pierden, porque no logran entender, no logran discernir esto que es espiritual. Por lo tanto, es un llamado específico a amar a pesar de que el otro no merece nuestro amor. ¿Y dónde decae todo, decanta todo y comienza y termina en Dios? Porque si yo digo, ¿cómo voy a amar a este tipo que me odia? Entonces, inmediatamente pensamos, reflexionamos, bueno, Dios tampoco no tiene por qué amarme, porque yo no merezco su amor. ¿Ya? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hablamos de esa naturaleza. Y esto que quiero resumir en el versículo 9. Dice, en esto se mostró el amor. ¿Cómo se muestra el amor? El mismo versículo lo define. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, en esto se muestra el amor. ¿Cómo se muestra el amor? En dar. ¿Y dar qué? Lo más preciado que tenía el Padre a su Hijo y lo entrega en muerte, en propiciación para nosotros. Miren el versículo 10. Es interesante que esta carta, miren, el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 13 empiezan con la misma frase. Cuando ustedes estudian la Biblia, subrayan las frases que se van repitiendo porque es algo importante. En esto se muestra el amor. En el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros dice primero, en esto no consiste el amor. El amor no consiste en que nosotros amamos o que el amor nace en nosotros, porque no es así. Sino que dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. ¿En qué consiste el amor entonces? Es que Dios nos amó primero. Y en el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, quien mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? Una breve introducción del mensaje pasado para que vayamos directamente al versículo número 15. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Y nosotros hemos visto y testificamos. El título del mensaje, Testigos de Cristo. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Vuelve a repetir, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Vamos a orar.
Padre, primero que todo, agradecerte por tantas cosas que nos entregas cada día, en especial por la salvación. Porque si hablamos de amor, la muestra de amor y en donde conocemos el amor es a través de este sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. En esto consiste el amor, en que tú nos amaste primero. Y en esto se muestra el amor, en que tú enviaste a tu Hijo. Así como tú eres amor, nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra característica como hijos tuyos debe ser la de practicar el amor. Padre mío, te pido que tú nos guíes en tu palabra, que puedas trabajar en nuestros corazones, que puedas trabajar en nuestra iglesia, en cada uno de los integrantes, Señor. Si hay alguno de los hermanos que hoy han venido con algún problema, con alguna carga, con alguna necesidad, Señor, te pido, Padre mío, humildemente que tú trabajes en ellos, Señor, y que sea tu palabra que conforte su alma. También te pido por cada uno de los hermanos que no están acá, sin cuestionar sus motivos, Señor, te pido que tú también les ayudes, Señor, y que les protejas donde quiera que ellos estén, o tal vez muchos que salieron, Señor, a pasear como familia, te pido que también tú les cuides, les protejas y los traigas con bienestar a sus hogares. Dejamos este mensaje en tus manos, Padre mío, la honra y la gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes, o sea, nosotros, debemos demostrar nuestra autenticidad con respecto a nuestra salvación por amar a Dios. Por amar a Dios. Dijimos anteriormente, van a sonar frases que son un tanto repetitivas, pero prefiero que queden sumamente claras para que entendamos qué es lo importante. Dijimos, el amor nace en Dios. Dijimos también que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Nosotros no conocíamos el amor, sino que el amor, nos dice Dios, Dios tiene amor. No dice eso. Dios dice, Dios es amor. O sea, es un atributo de Él. Un atributo que parte, así como Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. También un atributo de Él es que Dios es amor. Obviamente hay atributos que Dios los comparte con su creación y hay atributos que no. Aunque a usted le gustaría. Por ejemplo, omnipresente, omnisciente, saberlo todo. No, esos atributos no los comparte con su creación. Pero sí, Dios es amor, ese atributo lo ha compartido con nosotros. O sea, eso parte en Dios. La carta de Primera de Juan, yo la recomiendo mucho cuando discipulo, para reforzar mucho la salvación. Si usted quiere saber y estar absolutamente seguro de que es un creyente, lea Primera de Juan, así como también el Evangelio de Juan, porque usted le va a reforzar su salvación, su seguridad de salvación. Dije que los creyentes demostrarán su autenticidad de su salvación por amar a Dios. También amando la justicia, amando a sus hermanos en la fe, incluso ¿a quién? A sus enemigos. Miren, amando la justicia, porque Dios es un Dios justo. Segundo, amando a sus hermanos, porque es un mandamiento y lo vamos a ver. Incluso a sus enemigos. ¿Acaso el Señor cuando estaba en la cruz, cuando lo crucificaron, cuando lo maltrataron, cuando lo humillaron, cuál fue su respuesta de Él hacia el Padre? Perdónalos. No saben lo que hacen. O sea, ¿se dan cuenta? Y en este sentido, la palabra del Señor nos pone una vara muy alta en cuanto a la práctica del amor. Porque a veces en las iglesias en general yo escucho hablar mucho del amor. Y se habla del amor, que el amor, y que esta iglesia no tiene amor. ¿Sí o no? Es así. Pero en cuanto al amor, tenemos que saber de dónde proviene el amor, dónde nace el amor, por qué nosotros tenemos amor y qué clase de amor es la que tenemos que entregar para decir con propiedad, somos una iglesia en donde se caracteriza el amor. O sea, amar hasta el punto como lo hizo Dios. Amar al punto como lo hizo Cristo, de perdonar
de pedirle al Padre que perdonara a quienes lo estaban sacrificando injustamente. ¿Se dan cuenta? Ese es el corazón del verdadero amor. ¿Ya? No algo sentimental. No algo que me viene una emoción y me puse a llorar porque, oye, es que sea tan bonito. No. Es un amor práctico. Es un amor, si yo digo que soy una persona que está dispuesta a entregar amor, eso se manifiesta en lo práctico. Llamando a un hermano, perdonando a un hermano, una ofensa. No importa, hermano, un abrazo, sigamos adelante. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. ¿Y por qué? Tal vez nos cuesta amar la justicia, porque vemos la realidad en nuestro país. Nos cuesta a veces inclusive amar a nuestros hermanos en la fe, porque no es tan solo un abrazo, un saludo superficial, sino que también tiene que ver en estar preocupados por ellos, por su situación. ¿Tú conoces a tu hermano? ¿Conoces cómo se llama? ¿Conoces su situación? A veces, miren, lo práctico, a veces, un hermano no vino. Oh, el hermano no viene a la iglesia. Pero ¿te has preocupado de saber cuál es su situación? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuál es su entorno? El mundo está más propenso a primero juzgar que entender. Pero nosotros como hermanos debemos de amarnos en un amor práctico, de no juzgar, sino que lo más fácil y práctico es llamar y preguntar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que a veces creamos como una acumulación de cosas, una historia? Oh, tal vez, no sé qué pasó. Y preguntamos tal vez algo más simple. Porque nuestra naturaleza es así, aún luchamos con nuestra naturaleza. ¿Y por qué? Y porque el amar la justicia, por amar a los demás, amar al enemigo, va en contra de la corriente de este mundo. En contra. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Y seguimos hablando del amor. Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Estamos ahí? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande, repita esto por favor. ¿Primero y grande qué? Mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esto se resume toda la Biblia. Amar a Dios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Con todo nuestro ser. Con nuestro corazón. Con nuestra alma y con nuestra mente. ¿Ya? O sea, absolutamente todo nuestro ser. Y no tan solo a Dios, sino que también como decimos, ¿se dan cuenta que esto es práctico? Porque si decimos amar a Dios, Él nos dice, claro, hay un mandamiento, ámame a mí, pero también eso se refleja en tu prójimo. Un amor que no es tan solo hacia Dios, sino que tiene que ser, mostrarse en lo práctico hacia quienes están a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Y cuando dice mandamiento, es mandamiento, no hay una opción, o sea, hay que hacerlo sí o sí. Volvamos a 1 Juan capítulo 4. Dejen marcada su Biblia ahí. Vamos a leer de nuevo el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Ya? Esa palabra es muy particular, muy importante también, permanecer, que tiene que ver con la seguridad de salvación. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece, nuevamente dice, permanece. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, una característica de un verdadero creyente es que permanezca en amor. ¿Ya? Veamos ahora el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada que Dios nos hacía un llamado a perfeccionarnos? Y también estos pasajes hablan mucho de la perfección. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza
en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un Dios perfecto, el perfecto amor proviene de un Dios perfecto. Aunque suene irrisorio, el llamado para nosotros es que también seamos perfectos, porque está en nosotros la naturaleza de un Dios perfecto. Obviamente, no estoy diciendo que no vamos a pecar, estoy diciendo que la voluntad de Dios, porque hay dos cosas distintas. Una es la voluntad de Dios y otra cosa es el plan de Dios. La voluntad de Dios es general, es para todos. ¿Cuál es? Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y el plan de Dios es individual para cada uno de nosotros, que es lo que quiere Dios con Daniel, con Mónica, con Paulina, con Rosemary, con Augusto. Hay un plan específico para cada uno de nosotros. Por eso Dios quiere que tú seas tal cual como eres, porque Dios te va a usar así, de esa forma. No quieres que seas como el otro. Tu esencia es la que Dios quiere para trabajar contigo. Pero aquí habla de la confianza en el día del juicio. En el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. A veces decimos, ya soy salvo, ya está todo listo, no hay más problemas. No es tan así. La confianza en el día del juicio, porque se ha perfeccionado el amor dentro de nosotros. ¿Y cómo creen ustedes que se ha perfeccionado el amor dentro de nosotros? Porque soy muy amoroso. Porque soy cariñoso. Porque, no sé, veamos lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 13. Y vamos aterrizando estos términos. 1 Corintios capítulo 13. Versículo 10. 10 al 13. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, que dicen, miren, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí está hablando que hay un proceso en la vida del cristiano donde tiene que haber un crecimiento. Yo era niño, hablaba como niño, reaccionaba como niño, pensaba como niño. Ahora, esta perfección del amor quiere decir que tenemos que ir madurando espiritualmente. Y esa madurez, créanme, que nos lo da el conocimiento, o como decía yo la semana pasada, que los fariseos hablaban de Dios, decían conocer a Dios, pero no lo conocían. Porque en la práctica, en lo concreto, estaban muy lejos de Dios. De hecho, no estaban ni cerca de Dios. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo en su cara. Por lo tanto, no tiene que ver con un conocimiento, sino tiene que ver con algo práctico. ¿En qué se ve un creyente maduro? ¿En que recita la Biblia de memoria? No. Voy a utilizar el mismo ejemplo. Tal vez se sabe un solo versículo, pero lo pone en práctica. Tal vez se sabe toda la Biblia, pero si no está dispuesto a perdonar, no sirve absolutamente de nada. ¿Se dan cuenta? Lo práctico. Es lo práctico. Y como les dije, soy repetitivo en esto. El amor que viene de Dios siempre va a estar ligado al perdón. Siempre, siempre. La solución más rápida de un problema, ¿cuál es? El perdón. El perdón.
pero cuesta. Claro que cuesta. Sobre todo cuando somos heridos, cuando somos dañados. Tiene que haber una restauración. Pero créanme que Dios siempre va a escoger el perdón. Porque siempre ha sido la solución para eso. Inclusive con nosotros. Y Él lo hace con nosotros. Es recíproco. Porque cuando usted peca, que lo hacemos todos los días, ¿cierto? ¿Qué hace usted? Va en oración y le pide perdón a Dios. ¿Y usted cree que Dios le va a decir, no, ¿sabes qué? El fin de semana conversamos. No te voy a perdonar esta vez. No, Dios perdona. Si tu arrepentimiento es genuino. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dije que esta confianza que debemos de tener para el día del juicio tiene que ver directamente con este amor perfeccionado en nosotros. ¿Me explico? Este amor perfeccionado en nosotros, que es algo práctico. Miren, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo lo maravilloso de la palabra del Señor es que es muy clara. Es muy clara. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto, un Dios perfecto, un amor perfeccionado que está en nosotros. El vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es lo que hacemos cada día domingo. Yo pensaba en la mañana, tal vez da para otro mensaje, pero si usted se ha puesto a reflexionar, ha pensado, ¿por qué viene ahí la iglesia? ¿Por qué viene cada domingo acá? Es una pregunta obvia, pero no tan obvia. Tal vez puede dar para un mensaje en otra ocasión. Es lo que hacemos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos con toda sabiduría. Obviamente la sabiduría que viene de la palabra del Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos, lo que hicimos esta mañana. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo. Esta confianza para enfrentar este día del juicio tiene que ver directamente con que este amor que proviene de Dios se ha perfeccionado en nosotros, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en cómo nos relacionamos con las personas, con los creyentes, no tan solo con los creyentes, sino también con los que no conocen a Cristo. Porque los que no conocen a Cristo tienen que ver en nosotros este amor perfecto que proviene de Dios, pero en algo práctico. En algo práctico. Y déjeme decirle que como está el mundo, como es la situación hoy en día en el mundo, en tu trabajo, en tu familia, no es tan difícil brillar. No es tan difícil marcar la diferencia. Con poquito, tristemente lo digo, con poquito podemos alumbrar. Con poquito. Y déjenme decirles que la iglesia también va a pasar por un juicio, que se llama Tribunal de Cristo. Porque a veces la iglesia mal piensa de que ya siendo salvo, ya me aseguré. Y sí, tienen la salvación, pero todos algún día vamos a estar frente a Dios y tendremos que dar cuenta, hasta de nuestras palabras. Es lo que dice la palabra del Señor. Y tendremos que rendir cuentas. Vivir con confianza mientras esperan el día que Cristo regrese y se hallen delante de Dios. Es lo que tenemos que hacer, vivir con confianza. Pero esta confianza tiene que darla a nuestro caminar, nuestro actuar.
Cuando yo les digo el tribunal de Cristo, cuando yo les hablo de juicio, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Oh, un castigo, temor, ¿cierto? ¿Debe ser así? Claro que no, claro que no. Es lo que nos dice el apóstol Juan. Dice que debemos de tener confianza en enfrentar este juicio porque el perfecto amor de Dios se ha manifestado en nosotros, dentro de nosotros. Y este perfecto amor, ¿cómo se manifiesta? En nuestro actuar, en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestras obras. Porque son nuestras obras las que serán pasadas por fuego. Entonces debemos de vivir con confianza mientras esperamos el día que Cristo vuelva, porque Cristo va a venir. Cristo viene. Gloria a Dios, porque nosotros no pasaremos no enfrentaremos la ira de Dios. Nos llevará antes. ¿Ya? Porque Cristo ya pagó. La ira de Dios ya se sació en el sacrificio por Cristo. Por eso, malamente, los que enseñan que la iglesia pasará por tribulación están echando por tierra el sacrificio de Cristo. ¿Se dan cuenta? 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como es el nombre de nuestra iglesia, la piedra angular. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Somos salvos por obras? Absolutamente no. Pero seremos juzgados por nuestras obras como creyentes. Sí, seremos juzgados, estaremos delante de Dios. Porque el tesoro que hemos recibido de parte de Dios, este amor que ha derramado en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, esta naturaleza divina que tenemos, no es en vano. Es para que la ocupemos y trabajemos mientras estemos en la tierra. Y debemos de hacer buenas obras porque es nuestra naturaleza. Miren, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene él mismo será salvo, o sea, aquí no hay un cuestionamiento de la salvación, aunque así como por fuego. Yo me imagino casi, ¿han visto los soldados en la guerra? Cuando pasan por el alambrado, casi así a punta y codo, arrastrándose. Y yo creo, y siempre les digo que es una apreciación personal, yo creo que se va a notar porque dijimos en el resumen de 1 Juan, Dios es, pero primero, Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida. Esos tres componentes están en esta hermosa carta. Yo creo, y en mi apreciación, que este peso de las obras que serán quemadas, tú en la eternidad, algunos van a brillar más y otros van a brillar menos. Y estúdielo. Da para mucho, da para pensar. Porque el Cristo glorificado, ¿qué emana? Luz. Es que el cielo no necesitará luz, porque la gloria de Dios ilumina todo. Y es lo que reflejamos, es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que proyectar esa luz. Dije el versículo 15, ¿cierto? Aunque así como por fuego. ¿A usted le gustaría pasar así? Como casi reprobando, y llegar a la presencia de este Dios tan grande, y ser avergonzado.
sea, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste? Mira a tu otro hermano, mira cómo brilla, y tú apenas no brillas casi nada. Y no es un juego. Imagínense estar en la eternidad delante de Dios y también dando cuenta por nuestro pecado también como creyentes. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Perdón, me equivoqué. Perdón. Tengo que ir al oftalmólogo. Segunda de Corintios capítulo 5. Ahora sí. Estaba leyendo el pasaje de arriba. Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar, por favor? Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, cuando se estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿para qué? Para que demos cuenta, según lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. O sea, aquí nadie se va a escapar. Aquí nadie se va a escapar. Nadie. Volvamos a 1 Juan capítulo 4. Dice, nuevamente, el versículo 17, para que nos quede mucho más claro. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo se perfecciona este amor en nosotros? En la confianza de nuestras obras, de nuestras acciones, cómo nos comportamos en este mundo. Esto nos va a dar la confianza para enfrentar el tribunal de Cristo. Dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Notan la profundidad de esa frase? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, reflejo de Dios. Dios Padre nos trata del mismo modo como lo hace con Cristo, porque somos sus hijos. Cristo es el Hijo de Dios, pero nosotros también somos hijos de Dios. Y el trato que recibimos es exactamente el mismo. No, pero ¿cómo? ¿No será mucho? No, es lo que dice la palabra del Señor. Miren, solo lo voy a nombrar por razón de tiempo. Nos viste con la justicia de Cristo. ¿Usted es justo? No creo que sea justo, pero eres justo. No por ti, sino porque la justicia de Dios se manifestó en Cristo. O sea, Dios nos ve a través de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Nos vistió con la justicia de Cristo. Nos concede este amor perfecto. Este amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y la obediencia del Hijo viene a ser la voluntad del Padre. O sea que nosotros también, así como somos hijos de Dios, y el Hijo que pisó esta tierra, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo la voluntad del Padre hasta lo sumo. Y siempre fue lo que Él declaró. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros en esta tierra? Hacer la voluntad del Padre. Obediencia. ¿Se acuerdan que yo les dije cómo se demuestra el amor de nosotros hacia Dios? En una cosa. ¿En cuál? La obediencia. Dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo amo a Dios. ¿Se dan cuenta que la gran mayoría de las iglesias en general hablan de este amor en forma muy volátil? Dice, yo amo a Dios, bueno, guarda mis mandamientos, obedece. Ya no, o sea, que no amo tanto a Dios entonces. Somos una iglesia que nos caracteriza por el amor. No, a veces solamente una pantalla. Se da cuenta que a veces son palabras fuertes, no se vaya a sentir, pero me voy a incluir. A veces estamos envueltos en una hipocresía. Me explico. Porque hablamos de amor, citamos 1 Corintios 13, donde habla la preeminencia del amor, lo sabemos de memoria,
pero en lo práctico no lo concretamos. O a veces salimos de iglesias que no nos daban amor. Y a veces nosotros tal vez podemos caer en lo mismo. Es lo mismo. Recuerden, el amor perfecto proviene de Dios. Algún día estaremos delante de su trono. Cierre sus ojos tal vez, si quiere hacerlo, si no, está bien. Algún día estaremos delante del trono de Dios. Y lo haremos con tanta confianza como la que ostenta nuestro Señor y nuestro Salvador. Como se presenta Cristo delante del Padre, con confianza. Si mal no recuerdo el Salmo 24, que habla de eso, cuando Cristo va a la presencia de Dios Padre y como las puertas se abren por sí solas. Alzad, oh puertas, que va entrando el santo, el justo. Con esa confianza nosotros deberíamos de presentarnos delante de Dios, porque este perfecto amor está en nosotros y debe de perfeccionarse. Versículo 18 de 1 Juan capítulo 4. En el amor no hay temor. No hay temor. El juicio, el tribunal, que venga, porque el perfecto amor está en mí, se está perfeccionando, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Se dan cuenta que ya no es algo sentimental? Es algo práctico, porque mi vida debe reflejar el amor de Dios, por lo tanto no hay temor de enfrentar este juicio. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque algo hay. Porque no, hay algo que no está a cuentas contigo. Entonces, si el juicio, el tribunal de Cristo, me da miedo, no. Bueno, arregla tus problemas con el Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme, ¿qué dice? No ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no estás perdonando, no te soportas el uno con el otro, no estás haciendo la palabra del Señor en tu vida algo real. Estás viviendo tal vez en una hipocresía. Por eso vives con temor. Claro que hay temor a veces, sí, sobre todo en estos días. Pero frente al juicio, frente al tribunal de Cristo, no debemos de tener temor. Debemos caminar con confianza. Porque este amor se está perfeccionando en nosotros. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es la fuente del amor. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así de simple. Así de simple. ¿Por qué? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Lo tengo ahí al frente mío. Lo puedo hacer práctico este amor. ¿Cómo puede amar a Dios si no lo ha visto? ¿A quién no ha visto? O sea, sumamente claro y práctico. Yo amo a Dios. ¿Dónde está Dios? Bueno, demuéstralo. Ama a tu hermano. Si no puedes amar a tu hermano, si no puedes demostrar este amor con tu hermano, o sea, ¿qué amor le vas a entregar a Dios si ni siquiera lo has visto? Dios nos pide un amor perfecto, o sea, un amor maduro, un amor completo. No debemos de temer el regreso de Cristo. Al contrario, debemos de amar su venida. Eso es lo que nos pide el Señor, nos pide. Que amemos su venida. Y es algo maravilloso, es como para soñar y hacer volar tu mente. Que recibiremos coronas. Para el pastor también eso ha venido. Para el pastor también hay una corona. Pero también hay una corona para los que aman su venida. Para los que aman su venida. ¿Se acuerdan que yo les decía, memoricen Romanos capítulo 5, versículo 8? Mas Dios muestra su amor, es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tenemos la muestra práctica del amor. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muestra de amor. No es algo sentimental, es algo práctico. Algo se hizo, algo se concretó. La muerte de alguien es la muestra de amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Miren, solamente una pincelada. Voy a citar solamente este pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera. ¿Cómo no darle gracias a Dios si lo libró de la ira venidera? También de Primera de Tesalonicenses, pero el capítulo 5 y el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje subráyelo, márquelo para que le diga que la iglesia pasa por la tribulación. Porque dice claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira. El día de la ira es la tribulación. Y la iglesia no estará ahí porque Dios no nos ha puesto para ira. Porque Él nos va a rescatar antes y Él nos llevará con Él en las nubes, donde claro, recibiremos un tribunal, el tribunal de Cristo. Tendremos que dar cuentas por nuestras obras, pero no pasaremos tribulación. ¿Por qué? Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Sino para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Versículo 8. Dice, este pasaje me encanta en realidad. Lo voy a leer desde el versículo 5. Aquí, ¿quién le está hablando? Está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo, su hijo en la fe. Y miren lo que dice, que es muy, muy hermoso. Él lo está aconsejando, como un padre aconseja a un hijo. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Miren el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo sería, si es que tal vez Dios lo permite, de que cada uno de nosotros sepamos o estemos conscientes de que obviamente la muerte de nosotros es inminente, la partida de este mundo. Pero el apóstol Pablo acá sabía que su partida ya estaba cercana. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos decir también esto con propiedad. Ya voy a morir, pero ya peleé la batalla, ya cumplí mi carrera y guardé la fe. ¿Quién de nosotros podría decir con propiedad eso hoy? Y no tan solo eso, miren el 8, que es allá donde los quería conducir. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona preparada para todos los que aman la venida del Señor. Pero decir, Señor, ven pronto, es decir, que el juicio se viene pronto. Pero como este amor de Dios se está perfeccionando en nosotros debemos de caminar con confianza a este tribunal de Cristo, a este juicio para el mundo en general, que será al final, en donde este amor perfeccionado en nosotros en lo práctico nos hace caminar con confianza y sin temor. Y esa es la razón de nuestra confianza. Volvamos a 1 Juan capítulo 4 para terminar. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, solamente una pincelada bien rapidita. De la misma carta, ¿cierto? La misma carta, el capítulo 2, versículo 4, que dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, y la verdad no está en él. El versículo 9 ahora, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Aún está todavía en tinieblas. El capítulo 3 ahora, y el versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. El versículo 17, ahora del mismo capítulo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta que ahora está todo como teniendo sentido? Capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cualquiera que declare amar y que no ama a otros es un engañador, es un hipócrita. Aunque suenen palabras duras, pero es lo que dice la palabra del Señor. El amor perfecto de Dios es completo y maduro y se refleja en la esencia de Dios. Y la obra de Cristo y que debe de fluir a través de nosotros los creyentes. Juan capítulo 13, y con esto terminamos. Juan capítulo 13. Dije, el amor perfecto de Dios es completo y maduro y refleja la esencia de Dios y la obra de Cristo. ¿Ya? Y que debe de fluir a través de los creyentes, a través de nosotros. Juan 13, capítulo 13, versículo 35. ¿Lo podemos repetir todos juntos, no? ¿Se puede? Sí. Ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo maravilloso de la Escritura, que no merece tanta explicación a veces, que es demasiado clara y precisa. En esto nos conocerán, si es que realmente somos discípulos de Cristo. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. ¿Hay tarea por hacer? Claro que sí. ¿Se puede? Sí, se puede. Porque nuestra naturaleza proviene de Dios y este perfecto amor también se está perfeccionando en nuestra vida para que caminemos hacia el futuro, en este juicio inminente, en este tribunal de Cristo que tenemos que pasar, donde nuestras obras serán pasadas por fuego, pero nosotros debemos de caminar con confianza, así como caminó el Señor Jesucristo cuando Dios lo resucitó, porque era santo, sin mancha, sin pecado. No estoy diciendo que nosotros no somos pecadores, o que no vamos a pecar, pero debemos de aspirar a lo mejor, a conformarnos cada día a la imagen del santo, sin mancha y sin pecado. ¿Oremos?